¿Qué es? ¿Cómo se sube? Ojalá no se caiga. Ya. Mejor que nadie se sienta acá. Cardiopatías o cardiopatías. Como su nombre lo dice, estas son enfermedades del músculo cardíaco, ¿ya? Son enfermedades propias del miocardio, pero que tienen una característica que no tienen como causa, o sea, el miocardio se enferma, pero no tiene como causa ni la hipertensión arterial, ni enfermedades valvulares, ni isquemias, ni cardiopatías congénitas. O sea, estos trastornos del miocardio no se van a explicar por ninguna de estas causas. ¿Ya? Entonces, esto les confiere, generalmente están asociadas a algunas de ellas a trastornos genéticos, ¿no? Entonces, porque como les digo, no tienen una explicación ni en la hipertensión, ni en la isquemia, ni en las valvulopatías, ni en enfermedades congénitas. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. ¿Le pusiste la...? No, ahí está. Ahí. Bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a irlos según las distintas. Hay una clasificación, ¿ya? Según la Sociedad Europea de Cardiología, existe una clasificación o fenotipos de estas miocardiopatías, ¿ya? Van a haber 5 grupos: dilatada, hipertrófica, restrictiva, miocardiopatía ventricular arritmogénica y miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Nosotros nos vamos a referir un poquito más a estas 3 primeras, que son las que tienen, digamos, una mayor implicancia clínica, ¿ya? Y también vamos a hablar un poquito también de lo que es miocardiopatía ventricular arritmogénica, que es una patología que se ve mucho más en individuos europeos, porque la cuestión, como decía, por el tema genético apunta hacia allá, pero vamos igual a mencionarla, ¿ya? Por ahí revisan literatura un poquito anterior a la del 2023, van a encontrar que se hablaba de un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo, ¿ya? El síndrome de Takotsubo, que la consideraban como una miocardiopatía, o sea, es una miocardiopatía por estrés, pero ya no está incluida dentro de esta clasificación en la guía europea, porque se trata de un trastorno transitorio, ¿ya? Los pacientes generalmente que tienen miocardiopatía de Takotsubo son pacientes con una gran descarga de catecolaminas. El paciente llega como si fuera un síndrome coronario, igualito, tiene dolor torácico, pueden haber algunas alteraciones electrocardiográficas momentáneas, cae la función sistólica, o sea, hay un compromiso en la función de bomba del corazón. Sin embargo, cuando uno le realiza el cateterismo cardíaco, que es el examen invasivo para ver una lesión en las arterias coronarias, encuentran que no hay obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Sino lo que ha habido es una gran descarga de catecolamina, ¿no? Entonces se le conoce como miocardiopatía por estrés, ¿ya? El paciente recibe un tratamiento, ¿no?, como una insuficiencia cardíaca, y después de 3 a 6 meses regresa, digamos, a su función normal. Es una miocardiopatía de tipo transitoria. Por eso es que ya
se ha decidido no incluirla, digamos, dentro del grupo de miocardiopatías, ¿no? Se la menciona así. Ahora, su nombre, Takotsubo, se refiere por una trampa que utilizan en Japón para cazar pulpos, ¿no? Es como una vasija. Y se dice que, bueno, cuando uno ve en la ecocardiografía, el ventrículo izquierdo toma una forma muy similar a la de esa vasija, ¿no? O trampa para cazar pulpos, ¿no? Por eso el nombre de Takotsubo, ¿ya? Pero, como les dije ya, según la guía europea, ya no está clasificada dentro de eso, ¿no? Y después hay otra que es la trabecular, ¿no? Miocardiopatías trabeculares que tampoco ya están incluidas dentro de estos 5 fenotipos que son los que define la guía europea de cardiología. Bueno, para llegar al diagnóstico de miocardiopatías hay toda una secuencia, ¿ya? Hay un escenario clínico, hay un estudio de características morfológicas, ¿no? Para que nos permita llegar a cualquiera de los 5 fenotipos que hemos visto, y también algunas condiciones, ¿no? U otros factores, ¿ya? Generalmente en el escenario clínico el paciente va a tener disnea, dolor torácico, palpitaciones. En algunas miocardiopatías, no en todas, vamos a encontrar síncope o presíncope, ¿no? Todas estas son características generales, ¿ya? En el electro vamos a encontrar anormalidades en el electro, en algunas podemos encontrar soplos, presencia de arritmias, ¿no? Y antecedentes familiares. Eso es muy importante, ¿ya? Tener en cuenta la historia familiar, inclusive de muerte súbita. Generalmente, en algunas cardiopatías, ustedes van a encontrar que el paciente refiere que el papá o la mamá murió pues, de una causa cardíaca, de un infarto de miocardio, tuvo una parada cardíaca, una muerte súbita, a edades muy jóvenes, 55 años, 50 años, ¿no? O que tienen ya familia directa, hermanos, generalmente con algún tipo de cardiopatía. Entonces, todo ese contexto los tiene que a ustedes hacer sospechar de que ese paciente puede tener una miocardiopatía, ¿no? Más si es que no tiene pues, antecedentes de hipertensión, enfermedad valvular, ataque isquémico, isquemia miocárdica, porque como hemos dicho, estas miocardiopatías no se explican, la enfermedad del miocardio no se explica por ninguna de esas otras causas, ¿ya? Entonces, son enfermedades primarias, por eso se dice el miocardio, son enfermedades primarias del miocardio, ¿ya? Morfológicamente podemos encontrar hipertrofias, podemos encontrar, en algunos casos vamos a encontrar o la función sistólica o la función diastólica comprometida. Eso vamos a irlo viendo conforme vayamos el tipo de miocardiopatías, ¿no? También podemos encontrar en algunos exámenes como la resonancia, que vamos a ver la gran utilidad que tiene ahora, lo que llamamos patrones de cicatriz, ¿no? O fibrosis, ¿no? Que podemos obtenerlos a través de la resonancia magnética, ¿no? Que tiene mucha importancia en este tipo de entidades. Y luego tenemos que identificar el fenotipo, ¿no? De las 5 que ya hemos mencionado, ¿no? Y hacer el diagnóstico integral, como le dije, basado en el fenotipo, y según eso ya implementaremos el tratamiento. No nos olvidemos que por ser muchos de ellos un tema genético, es importante las pruebas genéticas también, ¿no? Hacer el mapeo genético de estos pacientes. Muy bien. Vamos a empezar con la primera, ¿ya? La miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética, felizmente poco frecuente, que se caracteriza por un espesor anormal de la pared del ventrículo, ¿ya? Miren ustedes, este es un tabique, una pared ventricular normal, y miren lo que pasa acá. Se engrosa el tabique y se engrosa la pared del ventrículo, ¿no? Hay un engrosamiento, ¿ya? Generalmente hay no solamente una hipertrofia, sino puede haber un aumento de la masa general, ¿no? Por eso ustedes ven un ventrículo bastante hipertrófico, ¿no? Y un engrosamiento del septum o tabique, ¿ya? Generalmente el septum o tabique
no debe medir más de 0.9 centímetros hasta 1 centímetro, ¿ya? O 9 hasta 11 milímetros, ¿no? En estos individuos, sin embargo, llega a medir hasta 1.5 centímetros, ¿no? O 15 milímetros, cuando lo normal es entre 9 a 11 milímetros, ellos tienen 15 milímetros de espesor, de grosor, ¿no? Ya tenemos que tener en cuenta, también lo definimos como algo patológico, si ya hay antecedentes familiares de cardiopatía hipertrófica y el punto de corte baja, porque ahí hablamos de 13 milímetros o 1.3 centímetros, ¿ya? ¿Por qué se produce esto? Hay una mutación genética, ¿ya?, que va a causar una disfunción del sarcómero, ¿no?, de la fibra contráctil del músculo cardíaco, ¿no? Entonces se comienza, digamos, a aumentar la masa, ¿no?, y generalmente hay un crecimiento que se llama un crecimiento asimétrico, ¿no?, tanto del ventrículo y también del septum. Bueno, este es un poco recordemos pues que para que exista la contracción cardíaca tiene que unirse la actina con la miosina, ¿no? Hay una unión de la actina con la miosina, ¿no? Los puentes se entrelazan y generan los miofilamentos y generan la contractilidad cardíaca. Eso a grosso modo. Ustedes tienen que un poquito entrar en la fisiología para recordar, porque parte del tratamiento lo vamos a tener explicado por la acción de la actina y la miosina, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estados de hipercontractilidad, ¿no?, una relajación incompleta, desórdenes en la estructura del sarcómero, y también vamos a encontrar fibrosis, ¿ya? Son las características anátomo-histológicas que podemos, o algunas funcionales y otras de carácter histológico que vamos a encontrar en esta cardiomopatía hipertrófica. Miren ustedes, ¿no? Va a haber hipertrofia de los miocitos y un desorden, ¿no?, de los miocitos, en casi más del 20% del ventrículo. Vamos a encontrar fibrosis intersticial y podemos encontrar hipertrofia o hiperplasia de la capa media de las arterias coronarias, y también vamos a ver que puede haber alteraciones de la válvula mitral, porque al engrosarse el tabique, ¿no?, el tabique, vamos a ver de que se va a producir un efecto sobre la válvula mitral, ¿ya? Ahorita vamos a apreciar eso. Entonces, recordemos que la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad primaria del músculo cardíaco, ¿ya?, que puede ser con una hipertrofia concéntrica o asimétrica del ventrículo izquierdo, ¿ya? Miren, este es un corazón normal, ¿no?, tabiques, ventrículo, en fin, acá no hay ningún problema, pero aquí comienza a haber ya una hipertrofia del septum, ¿no?, una hipertrofia septal, se va engrosando. Aquí ya tenemos una hipertrofia no solamente del septum, sino también parte del ventrículo, y también puede haber lo que nosotros llamamos hipertrofias apicales de la punta del ventrículo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Y esta es la condición más grave cuando existe una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ya? Esta es una situación mucho más compleja, ¿ya? Es una situación mucho más compleja. ¿Qué va a pasar? Este tabique engrosado, ¿no? Miren el tabique engrosado, que ya hemos dicho que puede medir hasta 15 milímetros, cuando lo normal es 9 milímetros, de 9 a 11 milímetros, un tabique muy engrosado, va a ejercer un efecto cuando las valvas, esta es la válvula mitral, ¿no? Esta es la válvula mitral, la valva anterior, ¿ya? Esta valva, cuando es lo que realiza un movimiento que se llama un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, o también llamado SAM o MAS en algunos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta valva va a chocar contra este tabique engrosado, contra este septum engrosado, ¿no? Y va a producir un grado de insuficiencia mitral,
¿no? Va a haber un grado de insuficiencia mitral. Y si a esto nosotros le agregamos un estado de hipercontractilidad, ¿no? Un estado de hipercontractilidad, vamos a tener que la válvula mitral presiona contra el tabique, causando una obstrucción a la salida del flujo, ¿no? Y vamos a tener también un retorno de sangre, una regurgitación de sangre que va a provocar una insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, vamos a tener una dificultad, ¿no? En el pasaje de sangre hacia el ventrículo, ¿no? Causa una obstrucción del flujo de sangre y vamos a tener también un reflujo de la válvula mitral, ¿no? Una regurgitación mitral, ¿no? Entonces miren ustedes ya estos lo que llamamos tracto de obstrucción, ¿no? De la salida del ventrículo izquierdo por un engrosamiento del septum que va a alterar el movimiento de la válvula mitral, ¿no? Entonces vamos a encontrar eso. Eso va a originar ¿qué cosa? Menos sangre que sale, va a haber dificultades, o menos sangre que llega al ventrículo, vamos a tener dificultades en el llenado de ese ventrículo, y menos sangre que llega al ventrículo, caída del gasto cardíaco, ¿no? Y esa caída del gasto cardíaco, clínicamente, ¿cómo se va a traducir? Vamos a tener un paciente que puede presentar angina, síncope, ¿ya? Que son, como ustedes van a ver, las características clínicas. Bueno, aquí están algunos de los genotipos asociados, sí, ¿no? A esto no nos vamos a detener porque son, pero se los menciono porque está comprendido dentro de las guías, ¿no? Y clínicamente, ¿qué podemos tener? Si el paciente no tiene una obstrucción, si no todas las cardiopatías hipertróficas presentan ese grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo, si no hay obstrucción, generalmente el paciente puede cursar asintomático, ¿ya? Sin embargo, si hay una obstrucción importante, y nosotros lo que llamamos las gradientes son altas, es decir, el grado, hay un índice, la gradiente es el índice de la contractilidad, ¿no? Es un índice que nos mide la contractilidad del corazón. Si es que hay esa gradiente muy alta, sí el paciente va a tener mucha sintomatología. Inclusive algunos de ellos debutan con muerte súbita. Desgraciadamente, no sé si ustedes han visto en algún momento en deportistas, sobre todo, gente joven, deportista, que debuta en pleno partido. Ustedes habrán visto algunos casos, ¿no? Pacientes futbolistas o deportistas que caen en plena competencia. Son gente que ha pasado cribados, ¿no? Todo el screening, todo, pero sin embargo, por ahí no se investigó bien sus antecedentes familiares o se determina que tenían una miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque a veces, ustedes saben que el deportista desarrolla una hipertrofia, ¿no? También desarrolla una hipertrofia, pero esa hipertrofia es fisiológica, producto del entrenamiento. Entonces muchas veces en los electros uno ve al deportista con hipertrofia y piensa de que es su hipertrofia por su condición de deportista, ¿no? Pero algunos de ellos desgraciadamente son de tipo patológico y entonces debutan muchas veces con muerte súbita o producto de que se desencadenan arritmias fatales, ¿no? El síntoma más frecuente en la miocardiopatía hipertrófica, acuérdense, es la disnea. ¿Por qué? Porque es secundario a que no hay un buen llenado ventricular, ¿no? No hay un buen llenado ventricular porque se produce un grado de insuficiencia mitral, un escape importante de una regurgitación mitral, ¿no? Y generalmente se exacerba más al esfuerzo, ¿no? Una disnea muy asociada al esfuerzo. El paciente puede presentar dolor torácico, tipo anginoso, ¿no? Algunas veces palpitaciones y el síncope, que solamente, como les dije, se da en pacientes con grados de obstrucción importantes, ¿no? De la salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando se presenta el síncope, en este tipo de pacientes ya es un signo de mal pronóstico, ¿ya? Un paciente con cardiopatía hipertrófica que presenta síncope,
hay que tener en cuenta porque es un paciente con más probabilidad de hacer muerte súbita, ¿ya? También pueden presentar algún tipo de arritmias, como son la fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares. Generalmente, la causa de la muerte de estos pacientes es que se desencadena una arritmia fatal. Generalmente pueden hacer una taquicardia ventricular sostenida o una fibrilación ventricular, que es generalmente la causa de muerte de estos pacientes. Hay una serie de situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico va a influir mucho el grado, si es un paciente con obstrucción o no del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Generalmente es importante en quién voy a sospechar. En un paciente generalmente pues, que presenta línea de esfuerzo, ¿no? Es un paciente hay que preguntar, por eso es muy importante cuando ustedes hacen historia clínica, los antecedentes familiares de todo paciente, ¿ya? No es lo mismo pues que le digan que su papá murió de un infarto a los 75 años, le digan que el papá murió de infarto a los 50, 55, ¿no? Es un dato que ustedes tienen que tener muy presente, ¿ya? Muchas veces no le damos importancia. Entonces, muerte a una edad temprana, papá, mamá o hermanos, tienen que ser tomados en cuenta dentro de lo que hacen ustedes su historia familiar, ¿ya? Hacer una buena historia clínica, con un buen examen físico, el electrocardiograma, ¿no? Y ya en los casos de sospecha llevar al ecocardiograma, ¿ya? También pueden complementar sus estudios con otras pruebas, ¿ya? Un Holter, porque no nos olvidemos que estos pacientes tienen arritmias, ¿no? Y el estudio para ver arritmias es un Holter, ¿no? ¿Qué es un Holter? ¿No? Un monitoreo de 24 horas, inclusive pueden hacer 48 horas, ¿no? Es un trazado electrocardiográfico del paciente para el cuerpo. También lo pueden llevar a una prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver si durante el esfuerzo se desarrolla algún tipo de arritmias o alguna manifestación clínica, ¿no? Porque estos pacientes, como les dije, tienen la aparición, está muy relacionado al tema del esfuerzo, ¿no? Sobre todo si tienen obstrucción del tracto de salida, ¿no? Bueno, el test de mesa vasculante ya es un test para aquellos que presenten síncope, ¿no? También tenemos ya en algunos casos estudios un poquito ya más avanzados, como son pues, los estudios de perfusión miocárdica o el cateterismo cardíaco en aquellos pacientes que ya tenemos una confirmación del diagnóstico, y el estudio genético finalmente que nos puede confirmar, aquí les mostraba, ¿no? Algunos de los fenotipos que están asociados a estos pacientes, ¿no? Ya ahí eso lo obtenemos por el estudio genético. ¿Qué podemos encontrar en el electrocardiograma? Lógicamente hipertrofia ventricular, porque hemos dicho que la principal alteración de estos pacientes es el crecimiento del septum y la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Podemos encontrar en estos pacientes también ondas T negativas, ¿no? Porque pueden desarrollar algún tipo de isquemia, los bloqueos de rama, un QT largo. ¿Cuándo decimos que hay un QT largo? Desde 0,32, el valor normal es de 0,32 hasta 0,44, ¿no? Ya se habla de un QT prolongado a partir de 0,46, 0,48, ¿ya? También tienen que hacer el ajuste, por supuesto, con su QT corregido, ¿no? Un QT corregido, si el QT le sale más de 0,46 en varones y 0,48 en mujeres, están en un QT prolongado, ¿ya? Para eso les sirve su cursillo electro. Tienen que recordar, ustedes tienen que ir, como digo, integrando las cosas, porque ahora que están en cardiología, tienen que recordar mucho de los conceptos que han hecho en su curso de electrocardiografía, ¿ya? Luego pueden tener ondas Q, pero no necesariamente son por necrosis, por eso se llaman ondas Q de pseudonecrosis, porque el paciente no ha tenido eventos coronarios. No se explica nada de esto por isquemia necesariamente, ¿no? Hemos dicho que más se caracteriza por un tema genético. Entonces, miren lo que tienen ustedes, ¿no?
un electro que está en ritmo sinusal, ¿no? Con una frecuencia de aproximadamente 300, 150, 100, 80 aproximadamente, ¿no? El eje está normal, pero que encuentran signos de qué encuentran? ¿Ah? Uy. Ya, hipertrofia de qué? Hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Para eso utilizan sus criterios de Sokolov o Corde. Bueno, acá muy marcado está el Sokolov, ¿no? Ondas R altas, el B5, donde sean más altas, ¿no? Y ondas S profundas en B1 o B2, donde sea más, la sumatoria mayor o igual a 35 me da el criterio de hipertrofia ventricular izquierda, salud, ¿no? Después ven un patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo, onda T invertida con ramas asimétricas, ¿no? Ramas asimétricas en derivadas izquierdas. Uno, bueno, acá en ABL no se aprecia mucho, 1 ABL de 5 y de 6, ¿ya? Una repasadita sus criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Y en el ecocardiograma, justamente, el ecocardiograma nos permite, es la herramienta digamos, clave para iniciar el diagnóstico, ¿no? Porque me va a permitir valorar la función sistólica, la función diastólica de estos pacientes y sobre todo hacer la medición del septum o tabique, ¿no? Hacer la medición del septum o tabique, que como hemos dicho en estos individuos alcanza más o menos 15 milímetros, ¿no? Un septum muy engrosado, ¿no? Un septum muy engrosado. El ecocardiograma es fundamental como examen de primera línea para este tipo de pacientes, ¿no? A eso ustedes unen pues su criterio clínico, hallazgos electrocardiográficos y el ecocardiograma, ¿no? Buscar los antecedentes familiares, ¿no? Y entonces de esa manera ya establecen un juicio clínico, ¿ya? También nos ayuda mucho, como hemos dicho ahora, la resonancia magnética. ¿Ya? La resonancia magnética, sobre todo con método de realce tardío, ¿no? Que nos permite identificar cicatrices miocárdicas que pueden ser por necrosis, por fibrosis, ¿no? No voy a entrar en la especificación porque ustedes todavía no han llevado sus cursos de imágenes, pero recuerden pues que la resonancia magnética hoy en cardiología cumple un rol muy importante, ¿ya? Sobre todo en este tipo de patologías. Lógicamente no podemos llevar a todos los pacientes, ustedes van a ver en las guías que se habla mucho de una mayor utilización de la resonancia, pero siempre les digo, estamos en Perú, ¿no? Cuando ustedes leen guías americanas, europeas, muchas de las cosas que ustedes ven ahí, desgraciadamente, nosotros todavía no las podemos aplicar, porque tenemos otra realidad, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es pedir un ecocardiograma y ya ante una sospecha alta van con una resonancia magnética, ¿no? No siempre van a, de frente poder, porque los costos de un paciente para solicitar una resonancia magnética, el tiempo, generalmente el resonador del hospital está malogrado, tienen que hacerlo por servicios de tercero y una resonancia puede tardarles hasta 2 o 3 meses, ¿ya? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Les hablo de un hospital como el mío, que es un hospital todavía, digamos, con algunas ventajas sobre otro tipo de hospitales, pero la situación es complicada. Y el problema, como les digo que tenemos ahora, es la gran cantidad de pacientes, ¿no? Justo ayer discutíamos el tema. El 70% de las resonancias que se piden en el hospital salen normales. ¿Qué quiere decir? Que los chicos, los residentes, ¿no? Generalmente que son los primeros que manejan el tema, disparan cosas al aire, ¿no? Llega un paciente y lo examinan sin sospecha clínica, por ello ven mucho Doctor House, esa serie, ¿no? Entonces le piden tomografía, resonancia, y la mayoría salen normales, pues, o sea, quiere decir que no han tenido un buen juicio clínico para pedir ese examen, ¿no?
Ustedes dirán, no, no es bueno, pues, ¿no? Al final, bueno, nos alegra que salgan normales, ¿no? Pero ese porcentaje de 100 que yo pido, 70 salen normales, es porque estoy pidiendo mal. Estoy pidiendo mal el examen. Y eso es lo que está pasando, porque no tienen juicio clínico, ¿no? Es más fácil pedir una resonancia y tomar una radiografía para ver que me cae del techo, ¿no? Cuando lo primero que tengo que hacer es hacer un juicio clínico y apoyarme en un examen de ayuda diagnóstica, no al revés, buscar el diagnóstico basándome en el examen clínico, ¿no? Pues si no, ¿para qué estudian 7 años ustedes? Pues no, mejor agarramos, le damos a cada uno su papel con su orden de tomografía, resonancia, eco y lo llenamos y mandamos a todos los pacientes por ahí, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que haber un juicio clínico, una sospecha clínica para poder pedir sus exámenes, ¿ya? Muy bien. En cuanto al tratamiento, de cómo manejamos la miocardiopatía hipertrófica, la primera elección son los beta bloqueadores. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué usan beta bloqueadores? Porque el principal problema de estos pacientes es que hay una hipercontractilidad, un estado de hipercontractilidad del ventrículo, pero contra un ventrículo casi vacío, porque el ventrículo no se llena bien, ¿no? Entonces hay un estado de hipercontractilidad contra un ventrículo vacío, ¿no? Este estado de hipercontractilidad hace que lo que nosotros llamamos gradientes, ¿no? Gradientes intraventriculares sean muy altos, se incrementen. Entonces, ¿qué usamos? Los beta bloqueantes. Todos no todos los beta bloqueantes son útiles. Ojo, los beta bloqueantes que van a usar son los beta bloqueantes que no sean vasodilatadores. Beta vasodilatadores. Mira. No. Ya. ¿Y cuáles son los beta bloqueantes vasodilatadores? ¿Quién expuso beta bloqueantes la semana antepasada? No se le digo. ¿Quién expuso? Nadie. No han venido justo, ¿eh? ¿No? Por eso, beta bloqueantes vasodilatadores son el carvedilol, el abetalol y el nebivolol, ¿ya? Son los beta bloqueantes vasodilatadores. Esos no pueden usar porque van a producir más daño al caer más la presión y por tanto disminuir poscarga, carvedilol, nebivolol y la ya. Entonces me quedan los otros beta bloqueantes que no tienen esa propiedad, y dentro de esos beta bloqueantes hay dos que ustedes los conocen ampliamente, que son el atenolol y el metoprolol. También está el bisoprolol, ¿ya? Pero más experiencia hay con este de acá, con el metoprolol. ¿Ya? Entonces los beta bloqueantes son fármacos de primera elección, ¿ya? Pero estos, ¿ya? Estos que no son vasodilatadores, atenolol, el metoprolol sobre todo, es un fármaco que va muy bien en este tipo de... Van a mejorar los síntomas inducidos por el ejercicio, ¿no? Van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad, porque hemos dicho que los principales problemas de estos pacientes es que es un estado hipercontráctil y llenado de eficiente. Entonces, si yo bajo la contractilidad, disminuyo la contractilidad, ¿no? Y aparte, al bajar la frecuencia cardíaca, permito un mejor tiempo de llenado, ¿no? Entonces, por eso los beta bloqueantes tienen una importancia. Aparte, mejora pues toda la sintomatología inducida por el ejercicio, ¿no?
La otra opción, si es que ustedes no pueden usar beta bloqueantes porque el paciente tiene alguna contraindicación, ¿no? Haya algún tipo de bloqueo aurículo-ventricular, se pueden usar beta bloqueantes, pueden usar los bloqueadores de canales de calcio. El verapamilo, ¿ya? El verapamilo es el de elección, ¿ya? El verapamilo es el de elección está contraindicado. El diltiazem, la verdad, preferible no tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Piensa que por ahí lo van a mencionar, pero mejor es el verapamilo, ¿ya? El nifedipino está contraindicado porque tiene también acciones vasodilatadoras, recuerda, ¿no? Entonces, al igual que esos beta bloqueantes vasodilatadores, no es conveniente darlo, ¿ya? Entonces, el tratamiento de primera elección, metoprolol o atenolol, ¿ya? O bisoprolol. Y si no, pueden utilizar verapamilo, ¿ya? También, para mejorar la sintomatología del paciente, los diuréticos, pero tengan mucho cuidado a baja dosis porque también pueden afectar la parte de llenado ventricular, ¿no? Si no hay sobrecarga de volumen, si no hay signo de eso, mejor no dar, ¿ya? Y si fracasan los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, pueden darle la disorpiramida, que es un antiarrítmico de la clase 1, ¿ya? Es un antiarrítmico de la clase 1 y que también es una buena alternativa, ¿ya? En los casos de miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ya? La disopiramida. Muy bien. Entonces, dentro de los grupos farmacológicos para miocardiopatía hipertrófica, recuerden, pueden utilizar beta bloqueantes, no vasodilatadores, ¿ya? Puede ser atenolol, metoprolol, que son los más usados. El bisoprolol un poquito más atrás de ellos, ¿no? Por la evidencia. Si no, pueden usar verapamilo y si no, disopiramida, ¿ya? Ahora, a ellos últimamente se ha sumado un fármaco que es el mavacamten, este de aquí, mavacamten, ¿ya? Que es un inhibidor de la miosina, ¿ya? Un inhibidor de la miosina, ¿ya? Es importante porque, ¿qué va a hacer? Va a intervenir en el, evitando justamente que, evitando la hipercontractilidad. Pase, ¿ya? Aquí lo tiene, el sitio donde actúa, ¿ya? Mavacamten. Es el fármaco, digamos, que está, ya aprobado. Hay otros en estudio, ¿ya? Hay otros en estudio, aficamten, omecamtin, en fin, pero el que ya está, digamos, autorizado es el mavacamten, ¿ya? Es un fármaco bastante importante porque su efecto es, como les dije, sobre el inhibidor de la miosina. Su inhibidor de la miosina evita, pues, ustedes saben que se convierte la energía química que da el ATP en energía mecánica, ¿no? Para hacer la contractilidad. Entonces, este mavacamten inhibe a la miosina, ¿ya? Las guías europeas nos dan estas recomendaciones para el tratamiento médico de la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, ¿ya? Nos dice que debemos utilizar beta bloqueantes no vasodilatadores, ¿no? Titulados hasta la dosis máxima tolerada. ¿Cuál es la dosis del atenolol? Por eso que quieren saber dosis, pues. Ahora se les comienza a poner más difícil. Tienen que saber dosis. No les he preguntado en el examen, pero eso no quiere decir que no vayan a saber las dosis. Si les preguntan en el examen, lo jalo. Digo, no, pero tienen que estudiar. ¿Ven? Van avanzando y la cosa se va complicando. Porque ustedes estudian farmacología, porque ellos estudian como ya en el destripador, ¿no? Pues el fármaco ya me olvido, no. Ahora que están en clínicas tienen que integrar, miren, todo lo que tienen que revisar: histología, farmacología, fisiología, fisiopatología, ¿no?
La medicina es así, van sumando, sumando y sumando. No ustedes van restando, restando y restando. Tienen que saber, titulados hasta la dosis máxima tolerada. Yo estoy seguro que me voy a la escuela de enfermería, le pregunto a una de las chicas que estén estudiando y así les van a responder. Y son las que al final no pueden, manejan, ¿no? Sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, esto. Porque ustedes cuando estén en la hospitalización, lo que primero que le va a preguntar la enfermera es, ya doctor, ¿qué dosis le pongo? Y ustedes quedan un ratito, no, ya van a poner un papelón ahí. Bueno, los betabloqueantes no, el metoprolol vienen en dosis de, el atenolol, perdón, puede ser 50 o 100 miligramos, ¿no? El metoprolol también puede ser 25, 50 o 100 miligramos, y el bisoprolol viene en presentaciones de 2.5, 5 y 10 miligramos, ¿ya? Si no, los betabloqueantes no vasodilatadores titulados hasta la dosis máxima tolerada se recomiendan como tratamiento de primera línea para mejorar los síntomas en pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya sea en reposo o con el esfuerzo, ¿no? Se recomienda verapamilo o diltiazem, esta es ya la segunda indicación, hemos dicho, ¿no? En caso que no toleren o haya alguna contraindicación, ¿no? También titulados hasta la dosis máxima tolerada, tarea, leer las dosis de verapamilo, cuál es la dosis máxima del verapamilo, ¿ya? Igual, ¿no? Son en aquellos pacientes que tienen contraindicaciones a los betabloqueantes. Y bisopiramida, también titulada hasta la dosis máxima tolerada, además de un betabloqueante, lo pueden asociar, ¿ya? Pero yo les recomiendo que haya que tener mucho cuidado cuando hay ese tipo de asociaciones. Mejor empezar primero con un fármaco y llegar hasta la dosis máxima, no apurarse. Si a la dosis máxima no hay respuesta, ya recién ahí asociar otro, ¿ya? A veces combinamos y en vez de mejorar las cosas, por ahí complicamos más. Y se debe considerar, ¿no?, el inhibidor de la miosina ATPasa cardíaca, el que les mencionaba, mavacamten, ¿no?, ajustado a la dosis máxima tolerada con vigilancia ecocardiográfica de la FEBI, ¿no? Hay que estar vigilando al paciente cómo va mejorando la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Además de un betabloqueante, si fuera posible, ¿no? Si no es posible un betabloqueante por alguna contraindicación, verapamilo o diltiazem, ¿ya? Generalmente, por eso les decía, el mavacamten debe considerarse como monoterapia, es decir, tiene que ir solo en pacientes adultos sintomáticos con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no?, que puede ser en ejercicio o en reposo, ¿no?, y que tengan contraindicaciones a los betabloqueantes o al verapamilo o la tisoprolidamida. Se pueden aplicar. Yo les sugiero que si algún día usan mavacamten, empiecen primero solo, y si no responde ya le pueden asociar algún otro, ¿no? Entonces, estas son las alternativas terapéuticas para miocardiopatía hipertrófica. Acuérdense, betabloqueantes de ese tipo, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Si no funciona, verapamilo. Si no, bisopiramida. Y el último, mavacamten, que es un inhibidor de la miosina, ¿no? Entonces, con esos grupos farmacológicos podemos, digamos, tratar la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el paciente, desgraciadamente, no responde al tratamiento farmacológico? Ya tenemos que ir a métodos un poquito más invasivos, como la parte quirúrgica, ¿no? Y una de ellas es la llamada miomentomía quirúrgica, ¿no? Recuerden que hay un incremento en la masa, ¿no?, en la masa del ventrículo, que puede provocar obstrucción del tracto de salida o del septum. Entonces lo que se hace es resecar, ¿no?, hacer una resección de una pequeña porción del septum, ¿no? Si el septum está engrosado, se hace una resección, se quita parte de ese músculo, ¿ya? Y nos damos en aquellos pacientes, como les dije, que el tratamiento médico ha fracasado, ¿no?, que tienen una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo
importante, ¿no? O que aparte tengan enfermedad valvular, enfermedad coronaria, ¿no? Que tengan alguna otra condición asociada. ¿Ya? Entonces, no es un procedimiento que esté libre de riesgos, la tasa de mortalidad puede ser de 1 a 0.5%, ¿no? Pero es una alternativa, seccionar o resecar parte del tabique que está engrosado. Otra alternativa es la ablación septal con transcatéter, ¿no? En la que se introduce una pequeña cantidad de alcohol en la rama izquierda de la arteria coronaria descendente anterior. ¿Para qué hago eso? Para producir una necrosis, o sea, necroso esa parte del músculo cardíaco que está engrosado, y al engrosarlo, ¿no? Voy a hacer que se reduzca la obstrucción del tracto de salida. O sea, lo que busco es provocar un infarto en esa zona del músculo para que se necrose, ¿ya? Se necrose. Entonces, de esa manera puedo reducir la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque ya esa zona va a perder la funcionalidad, va a perder la hipercontractilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, provocándole un infarto en esa zona, lo necroso, ¿no? Se le administra una cantidad de alcohol en la rama izquierda, ¿no? Justo donde va el séptimo tabique, ¿ya? Muy bien. No nos olvidemos que este procedimiento no está tampoco exento de complicaciones, ¿no? Y se puede provocar pues un bloqueo auriculoventricular completo, hay que tener todo el soporte, ¿sí? Porque por ahí puedo pescar alguna rama que dé irrigación a la arterias del nodo, ¿no? Que irrigan la parte del sistema eléctrico del corazón, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen un riesgo de muerte súbita, ¿no? Hemos dicho que muchos pacientes desgraciadamente debutan con muerte súbita, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con alto riesgo de muerte súbita, se recomienda el implante de un cardiodefibrilador, ¿ya? O en aquellos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica y que ya han tenido una parada cardíaca y que han podido ser resucitados o reanimados. En ese tipo de pacientes yo tengo que tener un cardiodefibrilador implantable, ¿ya? O que tienen episodios de taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Con compromiso hemodinámica. ¿Cómo lo detecto eso? Con un Folter también, ¿no? Si es que tiene episodios de taquicardia ventricular. Si son pacientes que ya han tenido esos eventos, es decir, que tienen taquicardia ventricular sostenida o que ya han tenido un episodio de parada cardíaca pero han podido ser resucitados, yo tengo que ponerle un cardiodefibrilador, ¿no? Sin embargo, hay otros pacientes que sin necesidad de haber tenido ese evento tienen un alto riesgo de muerte súbita, ¿no? ¿Ya? Y entonces en esos pacientes también está indicado el cardiodefibrilador. ¿Y cómo determino que tienen alto riesgo de muerte súbita? Hay una que se llama la calculadora de riesgo de muerte súbita, ¿no? Esta es la calculadora y en donde se consideran todos estos parámetros, ¿no? La edad, el estudio ecocardiográfico, ¿no? Si hay obstrucción o no del tracto de salida, los diámetros de la aurícula izquierda, la historia familiar, lo que les decía, ¿no? Si hay antecedentes de historia familiar de muerte súbita, ¿no? La presencia de taquicardia ventricular no sostenida y si hay historia de síncope, ¿no? Y se hace el cálculo de riesgo de muerte cardíaca, de muerte súbita cardíaca, perdón, ¿no? Entonces, se hace la estimación, ¿no? Y si estos pacientes tienen un riesgo alto, entonces se les coloca un cardiodefibrilador implantable. No sé si han visto o saben lo que es un cardiodefibrilador implantable, ¿no?
Imagínense el desfibrilador, ustedes conocen, ¿no? Este es el chiquito, entonces se lo coloca al paciente y ese cambio de desfibrilador lo que hace es censar todo el trazado del paciente. Eso lo tiene por vida el paciente. Es como cuando le ponen un marcapaso, igualito, pero este es un cambio de desfibrilador. Cuando el cambio de desfibrilador detecta una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, dispara. O sea, lo mismo que ustedes hacen con el desfibrilador, dispara. ¡Pum! ¿No? O sea, evita que el paciente entre en esa circunstancia que es fatal, porque ya hemos dicho que al paciente lo va a matar una taquicardia ventricular sostenida o una fibrilación ventricular. Entonces, descarga, ¿no? Entonces, el paciente siente la descarga, el paciente siente el sacudón. Entonces, generalmente estos pacientes, cuando sienten la descarga, anotan la hora, ¿no? Entonces anotan la hora, después van al control y nosotros evidenciamos si efectivamente el dispositivo descargó y sobre todo si descargó bien, ¿no? Porque a veces, como todo dispositivo, puede fallar, ¿no? Y puede leer algo que no es una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y dispara. Entonces hay que reprogramarlo, hay que hacer algunos ajustes, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema del cambio de desfibrilador? El costo. ¿Ya? Por eso vuelvo a decir, miren, acá en las guías europeas, porque es parte de la guía europea, es muy bonito, dice, se recomienda que en pacientes que han sobrevivido a una parada cardíaca o que tienen taquicardia ventricular espontánea sostenida, ¿no? O sea, en aquellos que tienen alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces allá pues ponen cambio de desfibriladores como locos, como se dice. Pero acá, desgraciadamente, cuesta $30,000 aproximadamente el cambio de desfibrilador. Entonces, para ponerle acá a un paciente, tiene que más que todo haber pasado ya haber sobrevivido a una parada cardíaca. Y hay que hacer toda una serie de trámites, ¿no? Realmente en el salud sí lo cubre, ¿no? En salud generalmente sí ponemos cambio de desfibriladores, pero imagínense en el MINSA, ¿no? Por el CIS. Todo lo que cuesta, tiene que documentar que ese paciente necesita, que es un paciente que realmente, entonces es mucho más engorroso. Ustedes van a Europa, pues en España, en todos esos sitios, apenas ven un paciente con hacen su calculadora, ¿no? Riesgo de muerte súbita, a los 2 días ya el tipo tiene su cambio de desfibrilador puesto, ¿no? Pero acá cuesta $30,000 con un equipamiento, entonces es mucho más complicado, ¿no? Ese es el mundo ideal, pero nuestro Perú es muy distinto, ¿no? Entonces, pero sí es indicativo ponerle a este tipo de pacientes porque si no están en alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Acá tienen el cambio de desfibrilador implantable, ¿no? Cómo funciona un poquito, como les decía, va a detectar cualquier tipo de arritmia ventricular y va a proceder a la descarga, ¿no? Pero el costo es bastante, como les digo, alto. Muy bien, entonces hemos visto lo que es cardiomiopatia hipertrófica, un trastorno con un componente genético, felizmente no es muy frecuente, ¿no? No es muy común. ¿En quiénes sospechamos? Pacientes con disnea de esfuerzo, palpitaciones, y que tienen una historia familiar de muerte súbita prematura, ¿no? Recuerden que en la miocardiopatía hipertrófica está comprometida, hay 2 estados, una disfunción diastólica porque el corazón no se llena bien y un estado de hipercontractividad, ¿no? Y hay una hipercontractividad contra un ventrículo vacío, lógicamente, ¿no? Entonces se origina un ventrículo, digamos, vacío en el sentido de que no se llena bien, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, recuerden que puede ser con obstrucción o no del tracto de salida. Si hay una obstrucción, el paciente será mucho más sintomático y cuanto más sea su gradiente de obstrucción, generalmente los gradientes de obstrucción por encima de 40 milímetros de mercurio, 50 o 70, que los medimos por ecocardiografía, se mide, son pacientes mucho más graves, ¿no?
¿Cuál es lo principal de este tipo de pacientes? Que pueden tener muerte súbita, ¿no? Por la presentación de algún tipo de arritmias, generalmente. Tratamiento médico, betabloqueantes, no vasodilatadores. Segunda opción, verapamilo. Tercera opción, disopiramida. Y si hay mavacantén, inhibidor de la miocina. Si fracasa el tratamiento farmacológico, se va a un tratamiento quirúrgico que puede ser resección parcial del tabique, ¿no? Del septum, una resección que se llama una mionectomía, o si no, provocar una necrosis en esa zona con una ablación del septum con alcohol, ¿no? Se inyecta alcohol y se produce una necrosis del tabique de esa zona. ¿Ya? Esa es un poco la mirada a la miocardiopatía hipertrófica, un trastorno genético, con hipertrofia, ¿no? Del ventrículo izquierdo, hipertrofia septal, no provocadas ni por hipertensión, ni por valvulopatía, ni por enfermedad isquémica, ni por cardiopatías congénitas, sino que tiene una explicación genética, ¿no? Muy bien. Vamos con la segunda miocardiopatía, que es la miocardiopatía dilatada. Aquí también vamos a tener un corazón que se dilata, pero que no tiene, digamos, un fundamento ya en ninguna de las otras patologías que les mencioné, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, en las miocardiopatías dilatadas, la incidencia va a aumentar con la edad. Tiene un componente familiar, por el tema genético, casi un 30-50% de los casos. Prevalece generalmente en los hombres entre los 35 y 40 años. Y la mortalidad es alta, miren, del 12% a 3 años, generalmente con los estadios más avanzados. Y generalmente se da por muerte súbita o por insuficiencia cardíaca, cuando el corazón se dilata, ¿no? Y también condicionada por la aparición de arritmias, ¿ya? Aparición de arritmias, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ¿ya? Generalmente estas miocardiopatías dilatadas están, la más frecuente es idiopática, o sea, no hay una identificación, digamos, plena. Hemos dicho que el componente familiar también es una de las formas más importantes, y otras formas de causa conocida pueden ser de tipo alcohólica, por virus, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, enfermedad de colágeno, algunas enfermedades de depósito como hemocromatosis o algunas infiltrativas como sarcoidosis, ¿no? Entonces, la etiología es múltiple de por qué se dilata el corazón, pero como les dije, un gran componente tiene un componente familiar, ¿no? Asociado a esas alteraciones genéticas o también de tipo idiopático. Bueno, se han propuesto 3 formas de explicar un poco esto. Como hemos dicho, que las partes de infecciones virales pueden explicar un poco, ¿no? Las miocardiopatías dilatadas, pueden haber alteración de los mecanismos inmunes que conducen probablemente a una enfermedad autoinmune, aunque los factores genéticos que ya hemos mencionado pueden ser una causa directa o indirecta responsable de la enfermedad, casi un 25% de los casos, como hemos mencionado, ¿no? Bueno, aquí tienen los distintos caminos. Puede ser, generalmente, cuando digo la mayor explicación está en el tema genético, algunas circunstancias adquiridas por drogas, algún tipo de tratamiento relacionado a terapias oncológicas también, ¿no? Generalmente, si bien es cierto, se ha avanzado mucho en el tema oncológico en la terapia, no se olviden que cuando el paciente recibe tratamiento oncológico, generalmente con el tema de la quimioterapia, puede haber una afectación del miocardio, ¿ya? Hay una afectación del miocardio. Algunos de los tratamientos oncológicos tienen una afectación del miocardio. Por eso que ustedes en los hospitales grandes van a ver que ahora se han formado unidades de cardio-oncología, ¿ya? Hay unidades, nosotros tenemos una unidad de cardio-oncología. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando le administran el fármaco para el cáncer, muchos pacientes, por la toxicidad del fármaco,
comienzan a hacer cuadros de insuficiencia cardíaca, se les cae la fracción de eyección más del 10%, ¿no? Entonces, un paciente antes de iniciar su tratamiento oncológico, generalmente nosotros le hacemos un ecocardiograma para valorar su fracción de eyección. Entonces, se coordina con el oncólogo y determinado número de sesiones de quimio, el paciente vuelve y se le hace un nuevo ecocardiograma, ¿no? El problema es si cae la fracción de eyección más del 10%. Ahí viene el dilema. ¿Qué hacemos con ese paciente? Porque o el paciente se muere por insuficiencia cardíaca, porque se va a seguir cayendo su función, o se muere por el cáncer, porque le tenemos que quitar el tratamiento. Por una de las dos se va a morir, ¿no? Entonces, tenemos que, desgraciadamente, riesgo-beneficio, ¿no? Porque para que no siga cayendo la función cardíaca, tenemos que parar su tratamiento, ¿no? Y si paramos el tratamiento de quimio, su neoplasia va a avanzar, ¿no? Y lo otro es, si lo dejamos con el tratamiento por quimio, su función cardíaca se va a deteriorar y va a terminar pues, en una insuficiencia cardíaca de mayor gravedad, con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces, como le digo, felizmente ya los grupos farmacológicos oncológicos recientes no tienen tanta toxicidad, pero en la salud pública, por eso volvemos a nuestra realidad, todavía se utilizan fármacos con grados todavía de toxicidad miocárdica, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales, digamos, causas, ¿no? Aparte de la cuestión alcohólica, en fin. Pero eso es lo que pasa con la miocardiopatía dilatada, ¿no? La fisiopatología, vamos a tener un aumento del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, y aquí sí va a haber una disminución de la contractilidad más bien, ¿no? Al aumentar el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, va a haber una disminución de la contractilidad, va a haber una caída de la función sistólica y más bien un aumento del volumen diastólico porque no se va a expulsar la sangre adecuadamente. Entonces, recuerden, en la miocardiopatía hipertrófica, el principal problema es disfunción diastólica e hipercontractilidad. En la miocardiopatía dilatada el problema es alteración de la función sistólica, porque tiene un corazón dilatado, un ventrículo insuficiente, ¿ya? Bueno, las manifestaciones clínicas, como comprenderán, están basadas pues, en un gasto cardíaco bajo, ¿no? En una fracción de eyección baja, ¿no? Arritmias, disnea, dolor torácico, fatiga, palpitaciones, ¿no? Pueden haber embolismo sistémico o muerte súbita por las arritmias, ¿no? El diagnóstico, generalmente vamos a tener toda la sintomatología de una insuficiencia cardíaca o los hallazgos, ¿no? En la exploración física podemos encontrar diferentes grados de cardiomegalia y signos de falla cardíaca, un galope presistólico, el ritmo de galope ventricular, ¿no? Ritmo de galope porque no sé si habrán escuchado ya en sus prácticas, vean, ¿no? Pacientes, galope porque es como el paso de los caballos, ¿no? Sienten, ¿no? Que son ya un ritmo de descompensación de insuficiencia cardíaca, puede haber soplo de insuficiencia mitral o tricuspidia según una afectación mayor del ventrículo. Y bueno, hay que pedir todo ese tipo de pruebas porque, como hemos visto, puede ser por temas de enfermedades infiltrativas, de depósito o enfermedades, explicaciones de enfermedades, como han visto ustedes, del sistema inmune, ¿no? Entonces, o virales. Entonces, se necesita hacer todo ese tipo de paneles. Bueno, el electrocardiograma que vamos a tener, lo propio de una miocardiopatía dilatada, ¿no? Podemos encontrar cambios en la onda T, puede haber onda Q si hay pacientes, la fibrosis del ventrículo izquierdo es muy extensa, trastornos de la conducción, generalmente bloqueos de rama y bloqueos de primer grado, fibrilación auricular o taquicardia sinusal o supraventricular, ¿no? Según pero miren, aquí van a encontrar cambios en la onda T, ¿no? Este es un bloqueo de qué rama. ¿Ah? Bloqueo de qué rama.
Un ratito voy a ir al piso pienso para tirarme la Izquierda. de bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Izquierda, QRS aumentados en duración, ¿no? O en forma de torre, en las derivadas izquierdas, 1, ABL, B5 y B6, los bloqueos de rama derecha los ven en las derivadas derechas, en B1 y B2, las famosas orejas de conejo, ¿ya? Muy bien, tienen que repasar, ¿no? Se han llevado un curso de electro hace 2 meses, 3 meses. ¿Cómo no van a acordarse de criterios de hipertrofia? ¿Cómo no van a acordarse de criterios de bloqueo de rama? Vamos chicos, no estudien para pasar el curso, no estudien para pasar el curso. Ustedes están estudiando para ser médicos, ¿ya? Si estuvieran pues en primaria, secundaria, les acepto que sean para pasar el curso. A esa edad yo también estudiaba para pasar el curso, que para estar de enero a marzo libre. Pero ya, como médicos, ustedes tienen que formarse porque van a tratar personas, ¿ya? Si ustedes se equivocan, el paciente muere. ¿Quién va a tratar a los hijos de ustedes? Ustedes mismos, pues sus compañeros. ¿O qué? ¿Me van a estar bajo tierra ya cuando ustedes tengan hijos de... ¿Quién los va a tratar? ¿Y a quién van a confiar sus hijos? ¿Ah? Desde ahora ustedes ya se conocen quién sabe y quién no sabe. Que le van a confiar la vida de su hijo a uno que no sabe. No puede. Yo le digo, desde ahora háganse su imagen. Su imagen no se la van a hacer fácil, ¿no? Ay, que yo me fui a hacer mi posgrado en tal sitio. Un montón de gente conozco que se va a hacer posgrados y se van a las playas de España, pasan ahí su posgrado. Mentira. Entonces, desde ahora, desde estudiantes ya tienen que decir, no soy fulano de tal, no sé. Porque esa es su imagen, ¿ya? Si no, se van a quedar sin pacientes, sin trabajo, nadie los va a contratar. Muy bien. Y bueno, ahora pues cambió la cosa, ¿no? Porque en mi tiempo, si a mí yo no hubiera contestado esto, el docente me hubiera dicho fuera, hiciera. Si, desgraciadamente, bueno, no sé, los tiempos cambiaron para bien o para mal, pero antes nos votaban esa. No sabe, fuera. Había otros que eran más crueles todavía, pues, ¿no? De verdad, no estoy menospreciando ninguna profesión, ¿no? Se llevaban la ventana y decían, allá al frente está la facultad de contabilidad, si quieres mañana te ayudo para atrás tu traslado. Entonces, era así, pues, el maestro, ¿no? No, los docentes de antes eran bravos. Por ahí ustedes van a gozar con algunos, ¿no? De esa guardia antigua, pero bueno, así decían, pues, ¿no? La letra ¿cómo es? La letra con sangre entra. Muy bien, repasen, chicos, repasen, aprovechen. Se les va a ir quedando, cada cosa, puede ser que se hayan olvidado, ustedes ya no es que no sepan, sino que no recuerdan, pero para recordar tienen que volver a leer, ¿ya? Muy bien, entonces lean un poquito de los criterios de electro. Bueno, en la radiografía de toras van a encontrar cardiomegalia, ¿no? Evidente en un paciente con cardiopatía dilatada. Y tenemos vamos a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, ¿ya? En la seco generalmente la imagen ustedes van a encontrar que no es como en el libro, ¿ya? La aurícula va a estar para abajo y el ventrículo para arriba, ¿ya? O sea, no vayan a pensar que está mal en eso, ¿ya? En la seco, según la posición que uno toma el transductor, el ventrículo izquierdo, ¿no? Tenemos una dilatación ventricular izquierda, un diámetro telediastólico. Bueno, estas son medidas ya que se hacen con el ecocardiograma y que nos van a indicar el grado de severidad, ¿no? De esto. Bueno, ustedes, voy a hacer un paréntesis, me encuentran, o dependen de algunas diapositivas del nombre de este doctor. Fue el jefe del servicio de cardiología en el hospital de Almenara, con el que tengo siempre un gran recuerdo, fue el que me permitió llegar al hospital de Almenara, fue el que formó el servicio de cardiología en el hospital y nosotros siempre tenemos una gratitud por ahí como una suerte de homenaje, bueno, en casos de los
Hospital Arenal van a encontrar que en las láminas diapositivas siempre ponemos su nombre, ¿no? Un gran profesional, un gran cardiólogo, nos dejó relativamente en el mejor momento de su vida, porque tenía 65 años, 66 años, era un docente A1, la verdad, era docente de la Universidad Cayetano Heredia, pero era una persona como pocos que le gustaba la docencia. A él no le interesaba de qué universidad fuera, bastaba que le pidieran un consejo que no supieran y se podía sentar con ustedes 1 o 2 horas explicándole un tema que no sabían, independientemente de la universidad. Y por eso siempre, bueno, recordamos con cariño, un poco de nostalgia. A mí me ayudó bastante. Bueno, son cosas de la vida. Bueno, recomendaciones en el manejo terapéutico de la miocardiopatía dilatada. Tenemos reposo, hay que tener, sobre todo porque son pacientes, como le dije, que tienen bajo gasto cardíaco, entonces con poca tolerancia al esfuerzo, ¿no? Reducción del peso, eso también ayuda un poco, mucho el tema de los diuréticos, en fin, para mejorar inhibidores IECA en todos los casos, ¿ya? En todos los casos, inhibidores IECA, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se le puede agregar un bloqueador beta, porque estamos tratándolo como una insuficiencia cardíaca. Antagonistas de los receptores los bloqueadores de receptores de angiotensina, cuando no se toleran los IECA, y antagonistas de la aldosterona, solo cuando ya el paciente tiene una fracción de eyección muy reducida, menos del 35%, ¿no? Y en fin, depende de si acompaña fibrilación auricular, y hay que ponerle anticoagulantes. Recuerden que todos los pacientes que tienen fibrilación auricular no tienen un buen llenado ni una buena expulsión. Entonces, al no tener una buena expulsión, puede quedar en la aurícula sangre y pueden formarse trombos o coágulos. Por eso es que ustedes tienen que a todo paciente con fibrilación auricular anticoagular, ¿no? ¿Y con qué es anticoagulante, doctor? ¿Cuál es el anticoagulante? ¿Qué anticoagulantes conocen? Déjalo, a solo, yo soy su paciente, doctor, ¿qué anticoagulante me va a dar? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál no hay? Dime. Apixaban, ya. ¿Y dónde actúa el apixaban? No sé. ¿Ah? El factor 10, ¿no? Todos los que tienen X actúan sobre el factor 10, apixaban, rivaroxaban, ¿no? Sobre el factor 10 activado. Y el dabigatran, que no tiene X, ¿no? Sobre el inhibidor directo, ¿no? Muy bien. Pero el más usado, ¿cuál es? Eso es para donde puedan, pero usted está trabajando en una posta de salud, está haciendo su serum ahí a 3 horas de canta, ahí no va a haber apixaban, no va a haber nada de eso. ¿Qué le da? Warfarina. ¿Qué le da de warfarina? Esa es nuestra realidad. No siempre va a tener apixaban, ¿no? Tiene que dar warfarina, tiene que hacerle su monitoreo de INR. ¿Y cuándo tiene que estar el INR para saber que está bien anticoagulado? De 2 a 3, ¿no es cierto? Entre 2 a 3, porque si no, está menos de 2, está subanticoagulado, y si se va a más de 3, cuidado porque le puede dar una hemorragia, ¿ya? Tiene que estar monitorizando. A diferencia de los nuevos anticoagulantes orales que no requieren monitorización, pero que también tienen que tener cuidado porque no hay mucha evidencia en usarlo cuando la fibrilación auricular está asociada a valvulopatía mitral. Ustedes van a tener las guías europeas que dicen que ya hay evidencia de seguridad, pero por precaución mejor no usarlo en los pacientes con fibrilación auricular y valvulopatía de fondo, ¿ya? Muy bien. Bueno, el tratamiento de la miocardiopatía dilatada va a estar en función, tratarlo como una insuficiencia cardíaca, pues sabemos que es un ventrículo dilatado, insuficiente, donde cae la fracción de eyección, ¿no es cierto? Entonces,
perdón, hay que controlar, pues, hay que manejarlo como una insuficiencia cardíaca, ¿no? Restricción de la actividad física, restricción del sodio, controlar las otras comorbilidades, si es hipertenso, si es diabético, si tiene patología tiroidea, si ya tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, beta bloqueantes, ¿no? Si tiene fracción de eyección disminuida también, ¿no? Y todo eso, ¿no? En base a la función terapéutica. Bueno, estos pacientes, igual, esto ya es las recomendaciones de la guía europea, se recomienda, ya les he explicado, un cardiodefibrilador implantable para reducir también el riesgo de muerte súbita en estos pacientes con miocardiopatía dilatada que han sobrevivido a una parada cardíaca o se han recuperado de una arritmia ventricular, o sea, de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sostenida que causó inestabilidad hemodinámica, ¿no? Doctor, ¿y cuándo es una inestabilidad hemodinámica? ¿Cuándo dice que un paciente está inestable hemodinámicamente? Llenado del... Fuerte, doctor, es medio sordo, no vuelve. Llenado de capilar Ya, mayor de muy 2 bien. segundos. Más. Síncopa. Alteración del estado de conciencia, ¿no? Hipotensión, signos de bajo gas. Muy bien. Bajo cloramiento. ¿Ya? Ustedes ponen en su historia de estabilidad, paciente estable hemodinámicamente, ¿no? Y no saben cuándo un paciente está estable, tienen que saber cuándo ponen eso, ¿ya? Prevención primaria es cuando no ha sucedido un evento, pues se llama primaria, no le ha pasado nada todavía. En la secundaria ya ese paciente ha tenido algún evento, ¿no? Como ven ahí, ya ha tenido parada cardíaca o ya ha tenido una taquicardia ventricular, una arritmia ventricular compleja. Prevención primaria es aquel paciente en el que no le ha sucedido nada, pero que tiene alto riesgo, ¿no? Entonces, en esos pacientes se debe considerar un CDI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas las causas. Ya hemos visto que, sobre todo en aquellos que tienen fracción de eyección menos del 35%, ¿no? A pesar de tener más de 3 meses de tratamiento óptimo. Como le digo, esta es guía europea. Desgraciadamente, no siempre nosotros podemos cumplir con este nivel de recomendaciones, ¿ya? Bueno, también tenemos la terapia de resincronización cardíaca, porque el paciente pierde la asincronía en la contractilidad de ambos ventrículos. Entonces, como su nombre lo dice, tenemos que restablecer esa sincronía para tratar de mejorar la función de bomba del ventrículo, ¿ya? Los resincronizadores son generalmente terapias puente, ¿no? Terapias de soporte hasta que el paciente se le pueda realizar un trasplante cardíaco, que es, como comprenderán, muy difícil, ¿no? Felizmente que, bueno, ahora hemos avanzado bastante, ya en mi hospital, en el Almenara, vamos con 2 trasplantes que están yendo bastante bien, felizmente, ¿no? Tenemos una unidad de trasplante cardíaco que ya ha ido por su segundo trasplante, el primero salió muy bien, el segundo no va bien. Entonces ya la oferta de trasplante cardíaco se ha ampliado. Antes lo hacía solamente INCOR, ahora lo hace Revaliati y también ahora se ha sumado al INAR. Entonces, son pacientes que desgraciadamente pueden terminar el trasplante cardíaco. Hoy tienen la imagen de un resincronizador, ¿no? Con sus 2 cables, uno al ventrículo derecho, uno al ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a darles 10 minutos de descanso, ¿ya? Para que entremos a la última parte, que son las miocardiopatías restrictivas. Entonces, en la miocardiopatía dilatada, como han visto, generalmente la mayor causa es idiopática o tiene un componente familiar, o también está asociado a temas, a infecciones virales, enfermedades autoinmunes. El paciente tiene toda la clínica de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay baja fracción de eyección, y por tanto lo debemos de tratar desde el punto de vista cardiológico como una insuficiencia cardíaca, con beta bloqueantes, con IECAS, ¿no? Con diuréticos con cierta precaución. Si el paciente tiene menos de 35% de fracción de eyección, tenemos que agregarle un antagonista de aldosterona. ¿Cuál es, doctor?
Fuerte. Equivóquense acá. Tienen derecho todavía a equivocarse acá. ¿Ah? Espironolactona. Y el otro, el más moderno, es plebenona. Muy bien. Ah, también. Ya no me tiro del quinto piso, ahora el tercero. Muy bien. Entonces, y el manejo de la patología de fondo, pues, ¿no? Y controlamos factores de riesgo que puedan ayudar a desencadenar. Muy bien. 10 minutos, chicos, para que entrar a la última parte. Me intriga dónde compran esos sanguchazos de 3 pisos, ¿no?